Bien, continuando con lo que son las bases de la programación orientada a objetos, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo más o menos de principio a fin para entender un poco mejor lo que queremos hacer. En la transparencia en la parte superior estamos observando objetos del mundo real. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué son esos objetos? Todos son rectángulos. Y me pregunto, ¿por qué hemos dicho que todos son rectángulos? Porque aparentemente tienen apariencia similar y además, si observamos más detenidamente, podemos identificar que todo rectángulo en esta observación tiene base, altura y color. Entonces es correcto decir que todos los rectángulos desde la perspectiva de observación tienen base, altura y color. ¿Qué pueden hacer estos rectángulos con esa información que tienen? Bueno, básicamente matemáticamente podrían calcular el área y calcular el perímetro. Eso es un muy buen inicio para poder identificar el modelo de nuestro tipo de objetos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una clase. ¿Qué se va a llamar la clase? Rectángulo. Jamás rectángulos. ¿Qué se va a llamar? Rectángulo, porque tenemos que responder de manera correcta a la pregunta que tiene que hace. ¿Qué tiene? Base, altura, color. ¿Y qué puede hacer? Calcular área y calcular perímetro. Eso hemos identificado ya en la clase. Entonces, ya nos tenemos que desligar un poco de esos dibujitos que tenemos poco a poco en la transparencia e ir pensando en un modelo descriptivo de este tipo de objeto. Lo siguiente que nos preguntamos es acerca de las restricciones de cada una de las cosas que hemos identificado que conforman la información de un rectángulo. La base y la altura son enteros positivos. El color, ¿qué es? Es una cadena, es un texto. Entonces, en la clase, nosotros decimos base altura son int y el color es un string. Por otro lado, cuando decimos ¿qué sabe hacer todo rectángulo con esta información? Bueno, calcular área y calcular perímetro. El resultado de calcular área, ¿qué es? El área. ¿Y qué necesitamos como datos de entrada aparte de lo que ya debería saber todo rectángulo, que es la base, la altura y el color? Nada, entonces ninguna entrada. Para calcular el perímetro o esta sabiduría que le vamos a asignar al rectángulo, ¿qué esperamos obtener de este proceso? El perímetro. ¿Y qué datos de entrada requiere todo rectángulo para hacer? Nada adicional. Muy bien. Esto que acabamos de hacer es identificar el modelo del tipo de objeto del mundo real, cuyo nombre es rectángulo. Entonces, este modelo va a describir a los objetos de clase rectángulo bajo la perspectiva que hemos observado los rectángulos en este problemita o en este ejercicio. ¿Cómo nosotros identificamos ese modelo? A través de las características observadas, respondiendo dos preguntas simples: ¿qué tiene y qué debería saber hacer? El que tiene, a partir de ahora nosotros le conocemos con el nombre de atributos, y el que debería saber hacer se le conoce con el nombre de métodos. Muy bien, una vez que nosotros hemos entendido que debemos modelar el tipo de objeto, sobre la base de ese modelo se puede obtener objetos en programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos arriba? Tenemos objetos del mundo real. ¿Y qué es lo que tenemos abajo? Tenemos modelos de objeto del mundo real. Ese es un modelo del objeto del mundo real, que para nosotros vendría a ser un objeto en el mundo de programación orientada a objetos. Si ustedes se fijan, los dibujitos de arriba ya no debería estar pensando en ellos. ¿En qué debería estar pensando? En ese modelo que nosotros tenemos abajo, que es un modelo del objeto del mundo real. Entonces es una representación de un objeto particular. Este objeto particular, ¿qué tiene? Tiene una identidad que lo identifica de manera única al resto de los objetos de esa naturaleza. Tiene un estado que también es propio de cada objeto. Y estos objetos saben responder a las preguntas de calcular área o perímetro porque esos objetos son los que conocen de información. Entonces, hagan sus cálculos. Este objeto
cuyo nombre es verde, le podemos preguntar calcular el área y ese va a responder de acuerdo a los datos que en este momento tiene en su estado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es programar este ejemplito.